Bienvenidos a esta nueva Toma UCEBA con los temas que nos interesan en toda nuestra comunidad académica, pero también que lo extendemos a la comunidad centro vallecaucana. Hoy tenemos un tema interesante para todos los que nos ven, que son empresarios, es la contabilidad. Y para eso trajimos a una experta, la doctora Marisol Sánchez Valencia, que es la decana de FACAE. FACAE es una facultad que cubre los programas de administración de empresas, contaduría pública y comercio internacional. Entonces, la decana nos acompaña hoy justamente para hablar de este tema que algunos televidentes alguna vez nos lo pidieron y les cumplimos. Buena tarde, doctora Marisol. Buenas tardes, Jaime. Y no le vuelvo a decir doctora porque le enfurece que le digan y ahorita no me da una patada porque mejor, ustedes no la han visto. Marisol, de una vez nos metemos en el tema y es sobre la contabilidad. Como nuestros programas son tan cortos y yo quisiera que a los televidentes les quede algo con respecto a la contabilidad. ¿Qué es la contabilidad realmente? Bueno, la contabilidad hay que entenderla como un instrumento que nos sirve a nosotros para organizarnos. Mira que a veces la contabilidad piensan que tienen que llevarlo solo las empresas grandes, pero la contabilidad se ha manejado desde mucho tiempo. La contabilidad lo tenían los antiguos para manejar y saber un control de inventarios. Los antiguos manejaban un control de qué cazaban, de qué pescaban, precisamente para poder tener a su población con surtida de lo que iban a necesitar. Entonces, si hablamos de que eso lo están haciendo desde épocas anteriores, pues podemos decir que hoy sigue vigente. Contabilidad para una persona de la casa, o sea, el señor de la tienda que cuenta cuántas bolsas de leche, de arroz, de panela tiene y qué es lo que tiene que comprar en la galería, ¿eso es contabilidad? Contabilidad, mira que contabilidad es inclusive en tu casa, cuando sabes que si voy a hacer remesa, voy a hacer el mercado, de cuánto dispongo, o sea, cuánto es el ingreso que tengo para efectivamente cuánto me va a poder gastar. O sea, si tengo un ingreso de 100,000 pesos, tengo un ingreso de 200,000 pesos, me puedo presupuestar y saber cuánto puedo gastar. Entonces, claro, voy a comprar unos elementos que son esenciales de los cuales no puedo disponer y decir esto los dejo aparte, no, esto los tengo que tener en cuenta. Entonces sé cuánto me queda para aquellos productos que son simplemente adicionales a lo que tengo que comprar. No, generalmente dice que las buenas amas de casa administran bien porque manejan bien el flujo financiero de la familia. Yo creo que si alguien sabe llevar bien la contabilidad es una ama de casa. Y nunca lo han visto como aquella contabilidad donde están hablando de una partida doble, donde están hablando de cuentas T, donde están hablando términos técnicos. Pero una ama de casa maneja muchas variables de la contabilidad. Te maneja un flujo de efectivo que uno diría en contabilidad se llama un flujo de caja, donde dice de cuánto dispongo, cuándo me va a entrar esa plata y cuándo debo hacer las salidas. Entonces, allí están aplicando contabilidad y realmente sí, no se ve de esa forma. No la vemos. No lo han interpretado de esa forma, pero sí la están haciendo. Si un hombre llevara el flujo de caja de la familia, por ahí el 20 estaría en ceros. Ahí después empiezan los rojitos, ¿no? Sí, hay una tendencia también a pensar, y de hecho eso lo vemos en el programa de contaduría, cuando nuestra población equivale al 80% son mujeres en contaduría pública. La verdad es que en la casa las finanzas las llevan mucho mejor las mamás, porque saben cuáles son las necesidades primordiales que tiene la casa. A ver, para los pequeños empresarios siempre ellos andan como preocupados porque tienen la creencia de que es que uno insiste en que lleven una contabilidad es porque las universidades, los contadores, todo el mundo quiere trabajo para ellos. Y lo otro es que son instrumentos de la DIAN. O sea, ese contador lo que quiere es que yo haga la contabilidad para que me caiga la DIAN después. Mira que eso hay que empezar a cambiar la cultura de esto. La contabilidad es un instrumento administrativo. La contabilidad no se puede ver solamente como aquellos que están obligados fiscalmente de llevarla. Si los pequeños empresarios, ¿sí?, llevaran la contabilidad como esa herramienta para saber qué tienen, de qué disponen
y qué pueden gastar y cómo lo deben de gastar y en qué tiempo gastarlo, pues tendrían una herramienta mucho más ágil para tomar decisiones y no estarían simplemente pensando en que no, si tengo que llevar contabilidad me van a poner a pagar impuestos. No, al contrario, quizás podrían tener un rendimiento más efectivo de lo que les ingresa. Pero ellos no están viendo la contabilidad. El pequeño empresario que no está obligado a llevar la contabilidad no la quiere llevar porque cree que lo van a poner a pagar impuestos. Y no, sí. Si fiscalmente no está obligado, con mayor razón debería llevarla porque tiene toda la libertad de hacer todos sus registros y darse cuenta, bueno, cómo estoy. O sea, la contabilidad al final lo que me está ayudando es a saber cómo estoy. Bien. Y no simplemente buscando impuestos. Bueno, nosotros creemos que la contabilidad no necesariamente es un registro que se hace para llevar a la DIAN. Vamos a tomar un poquito de café e invitarlos a que vayan ustedes también al café, nosotros lo calentamos, lo mejoramos. Ustedes también en su casa, tómense el café de Colombia y ya regresamos. Creo que es importante plantear algunas reflexiones antes de ver cuál es el efecto que tiene esa contabilidad hoy con todo este tema de la convergencia. Y es que toda la vida nuestra contabilidad ha sido internacional. Y eso es importante que se sepa, porque para los que son muy jóvenes, antes de 1986 no había normas de contabilidad en el país en un decreto. Y los profesionales de la contabilidad, que estaba conformado por los que ya eran titulados a partir del año 60 y los que se llamaban juramentados, pues aplicaban las prácticas internacionales. En general uno lo que hacía es que en el ejercicio profesional aplicaba prácticas internacionales, muchos libros americanos, que es lo que uno conoce como la base de IUS-GAAP. Después viene un intento de formalización en el 2160 del 86 y el 2649, que esos decretos lo que hacen es actualizar las normas con las normas internacionales de la época. Y tuvimos un decreto entre el año 93 y el año 2015 que estuvo vigente 22 años, que no fue modificado. Y después por todos los temas de la globalización, todo el proceso de estandarización del país, pues se hace necesario actualizar esos principios de contabilidad. Y esa actualización de los principios de contabilidad que se hace con estándares internacionales es lo que hoy llamamos convergencia. Pero yo sí quiero señalar una cosa muy importante en este tema, y es que la norma contable anterior en el sector privado era el decreto 2649 del año 93. Y todas las entidades, personas naturales, personas jurídicas y entidades sin ánimo de lucro, que estaban obligadas a llevar contabilidad lo aplicaban. Con el tema de la convergencia se hizo una separación para reconocer diferencias entre entidades. Entonces se acogió un estándar internacional de las empresas que están en bolsa, y eso en Colombia lo aplican las empresas que están cotizadas y las de interés público, que son las financieras y algunas empresas grandes que tienen vocación global y vocación exportadora. Pero hay otro marco normativo internacional que es el de las empresas que no están en las bolsas. Es decir, las empresas de familia, las que son cerradas, las que son gestionadas por el dueño. Esa norma se llama PYME y es mucho más simplificada que la norma de las más complejas. A las dos se les dice NIC, pero a veces no se hace la distinción. Pero además de eso, para facilitar la forma en que se elabora la contabilidad de las entidades más pequeñas, las microempresas, se creó una base de contabilidad de devengo fundamentada en las transacciones y basada en el costo histórico, que es muy sencilla. Me atrevo a decir que es más sencilla que la anterior 2649. Esa distinción es muy importante, porque es que cuando uno habla de contabilidad internacional, han habido intentos internacionales de construir una base simplificada. Por ejemplo, el Grupo Intergubernamental de las Naciones Unidas, el ISAR, tiene un documento de nivel 3 muy básico, en el que fundamentalmente piden un balance, un resultado, con revelaciones limitadas, en el que el costo histórico es la base, y eso es lo que hoy se le llama aquí contabilidad internacional. Si uno cogiera ese marco normativo de las empresas más pequeñas, encontraría que es mucho más simplificado que lo que antes teníamos. Entonces tal vez a veces hay un problema de desinformación, porque se dice a lo internacional LIF, pero en realidad a nivel internacional existen dos bases, una para las empresas que están en bolsa y otra para los que no están en bolsa, pero además de eso en Colombia tenemos uno más simplificado que se deriva de esa norma de las que no están en bolsa, que es muchísimo más sencillo de aplicar. Es contabilidad de devengo, de causación, no es contabilidad de caja, porque ahí pudiese haber una discusión sobre el tema, pero es muy sencilla. Y con los conocimientos que puede tener un contador público que tiene una tarjeta profesional, pues probablemente la entenderá de una manera muy sencilla, porque es la contabilidad más básica, las de las pequeñas entidades. Y digo eso porque aquí en la ciudad de Tuluá, la mayor cantidad de entidades son microempresas.
El 98-99% son microempresas. Las empresas grandes y medianas son más pocas, o las empresas pequeñas. Entonces es importante entender eso, porque en realidad lo que hay es un instrumento, algo que se llama el Decreto 2706, que permite hacer un balance muy sencillo, un estado de resultados muy sencillo. Ya no hay que hacer estado de flujos de efectivo ni cambio en la situación financiera. La base es el costo histórico, las revelaciones son limitadas, con el fin de generar una información que sirva a los usuarios de esta y que no tienen acceso a la administración de la entidad. Como es tan sencillo el modelo, pues lo más probable es que sea muy sencillo también conciliar esa base contable con las normas fiscales. Es importante entenderlo porque tengo la impresión de que cuando nos referimos a NIF pensamos que todo es internacional. Entonces hay tres categorías de normas: la contabilidad más sencilla y la contabilidad más compleja. Por eso hay que diferenciar lo que las empresas deben hacer en su estructura compleja o sencilla y lo que los contadores deben conocer. Y un contador pues debe saber los principios de contabilidad en Colombia. Y hoy hay 3 niveles de normas, ¿sí? Y tener también la capacidad de poderlo aplicar. Ahora, aclaro una cosa: la contabilidad no es un problema solo de contadores o revisores fiscales, también es de preparadores, porque los responsables son los administradores y los contadores apoyamos a la empresa en ese proceso, y los que actuamos como auditores y revisores fiscales pues solo damos una opinión sobre que esas normas han sido aplicadas de forma adecuada. Este es un escenario muy interesante porque plantea retos distintos en la contabilidad y la saca como de esa perspectiva de registro y la coloca en una función de comunicar una información que para los terceros es útil. Al fin y al cabo, cuando yo hago negocios con una pequeña empresa, la información financiera puede servir para que ese tercero pueda evaluar cómo es que le va a pagar la deuda o va a tener un retorno de la inversión que está haciendo con la entidad. Entonces, esas son aclaraciones que es muy pertinente hacer, porque generalmente todo se resume en la palabra NIF. En realidad NIF es contabilidad, y contabilidad toda la vida hemos tenido. Y para que ustedes sepan, la contabilidad nuestra siempre ha sido internacional, porque desde sus orígenes nació como la contabilidad internacional. Eso es importante saberlo. Tengo la mala costumbre de cuando vamos a tomar tinto, decirle a los televidentes que vayan a tomar tinto, y resulta que les digo, váyanse y no vean lo que les estamos mostrando. Ustedes me excusan. El café se prepara antes de arrancar el programa para que se lo puedan estar tomando mientras están con nosotros y no se vayan y dejen de ver las noticias que les tenemos. Entonces, la contabilidad es un instrumento decisorio de todas las personas que manejan dinero, o sea, está muy ligada a la parte financiera. Total, a la financiera y a la administrativa, porque la financiera te lleva a que tú estás tomando decisiones administrativas, a salir adelante con un proyecto o inclusive a acabar un proyecto que no servía. Eso es aterrizar de pronto la realidad, porque es que cuando uno tiene un proyecto le pone de todo. Sí. Y cuando va a contar, bueno, ¿cuánta plata tengo? Resulta que no tengo tanta plata. No, además hay otra cosa, a veces no tengo ni siquiera tanta plata, sino que a veces no incluí todo lo que me gasté en ella. Entonces no solo no tengo, sino que estoy en pérdida. Entonces hacerle un buen recorrido a saber realmente qué hice, qué invertí y qué salió de ello es muy importante. Ahí es donde volvemos a ver la importancia de la contabilidad. Bueno, a ver, yo soy tendero. Sí. Toda la vida, 30 años trabajando de tendero. Como que me pica, bueno, qué chévere hacer la contabilidad. Entonces yo compro un librito o un cuadernito y lo traigo para la tienda. Pues mira que fiscalmente, digamos que esa es como la obligación, llevar un control de lo que me ingresa y de lo que me sale. Pero hay que ver también que a un tendero le convendría mucho, por ejemplo, un programa de inventarios, donde no solamente estuviera trabajando a partir de su memoria, solo a partir de que, bueno, este producto se vende o no se vende, porque muchas veces el tendero precisamente dice, esto se vuelve obligatorio, el trabajo de tendero, porque tengo que estar todo el tiempo ahí, y realmente tiene que estar todo el tiempo ahí porque no ha dejado que hayan instrumentos que le ayuden precisamente con su negocio. Si tuviera un software de inventario donde él está sacando realmente, bueno, cuál es la rotación de mis productos, él lo hace, y es totalmente sorprendente. Y además tienen una memoria tienen 2000 cosas y saben dónde están. Con los estudiantes hablamos cómo un tendero te hace el cálculo de una de vuelta y te suma 5 o 6 productos sin calculadora, y ya nosotros nos volvemos tan técnicos que tenemos que sumar 2 cifras y tenemos que buscar una... 5.000 menos 2.000. Y dudamos. Sí. Y tenemos que buscar
buscar una calculadora. El tendero no te lo hace, son personas admirables. Pero entonces, si ellos empiezan a dejar esa responsabilidad que tienen que estar allí, pues obviamente que van a tener también más tiempo libre para ellos mismos, para dedicarle a su familia, a ellos. Mientras ellos sigan allí con toda la experiencia que tienen, pues se van a volver ligados a ellos. Un inventario te diría realmente qué comprar, qué no comprar, qué se me está quedando, de qué debo salir, y eso hace bonito la contabilidad, o sea, el hecho de que yo pueda registrarla, de que pueda conocer exactamente qué hay en cada una de ellas. Y de pronto, sin ser experto en contabilidad, podría uno pensar algo, es que hay productos que subsidian a otros en la tienda. Resulta que uno vende arroz y compra productos costosos, un balón que no rota en 10 años siguientes y está ahí. Y está ahí, exactamente. Mira que las grandes superficies y ellos tienen muy buen manejo de eso, y cuando ven que un producto se está como quedando, automáticamente toman una decisión de cómo salir de él. Entonces, el tendero de alguna manera lo hace, pero se demora un poquito más. De resto, toda la información definitivamente la manejan en su cabeza. Tiene una memoria sorprendente. Una memoria genial, sí. Y que pues vale la pena decirlo, pues no está mal hacerlo, pero sí está mal que no registremos las cosas porque se pierde mucho esfuerzo, ¿no? Se pierde esfuerzo. Mira que ponemos el ejemplo del tendero, pero dime, por ejemplo, esa empresa que, por ejemplo, es un taller de costura. Entonces, ese taller de costura, o sea, recibe prendas, las organiza. ¿Será que en realidad sabe cuánta materia prima está gastando allí? No tratemos de complicarlos, porque ellos funcionan y finalmente tampoco están obligados a llevar la contabilidad. Pero si ellos tuvieran un registro real de lo que les ingresa y de lo que sale de sus negocios, podrían tomar decisiones y darse cuenta de que alguna actividad la que están realizando no les está llevando a ningún fin lucrativo o productivo, que es lo que finalmente busca un negocio. Lo bueno de la contabilidad es descubrir que estamos logrando algo, que estamos desarrollando algo interesante y que generamos un producto para nuestro bienestar. Y quiero plantear una reflexión sobre la forma en que ha cambiado nuestra profesión. La contaduría pública siempre ha sido percibida como una disciplina de registro. Recopilación o clasificación de hechos económicos que se llevaban a un plan de cuentas y después generaba un informe que se basaba en ese plan. Y resulta que la contabilidad es distinta, porque la contabilidad tiene un fundamento. Yo recuerdo cuando me enseñaban que decía que la contabilidad era ciencia, pero al final uno se fundamentaba mucho era en el ejercicio instrumental. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en Colombia? Colombia avanza en su actualización normativa hacia utilizar estándares que se aplican en el mundo para las empresas listadas, las no cotizadas, con un modelo de contabilidad simplificada. Y lo que estamos tratando de hacer, si nos ponemos a la par de esos estándares, pues también requerimos llegar al nivel de los contadores profesionales del mundo. Yo les quiero decir que la IFAC, que es la organización profesional más grande, tiene registrados más de 3 millones de contadores. Eso es un tercio de la profesión contable en el mundo. En Colombia somos 230.000 contadores. Y lo que estamos haciendo es un proceso para mejorar las capacidades en materia de información financiera. Es decir, hay un gran reto y es cómo los informes financieros se convierten en instrumentos de alta calidad fundamentados en la transparencia y en la calidad de la información. La profesión contable está cambiando, porque a la par que se requieren profesionales muy bien formados, pues también se requiere una norma que debe ser aplicada y entendida, y se requieren mecanismos también de supervisión, monitoreo y cumplimiento. Es decir, avanzamos hacia colocarnos a la par de la profesión contable en el mundo. Y aquí hay un gran reto, porque la profesión contable en el mundo, los contadores, muchos son economistas, administradores, no es como en Colombia, que solamente tenemos una profesión que es la contaduría. La profesión contable en el mundo es la profesión más reconocida, es decir, está a la par de los médicos, es una profesión muy reconocida en el mundo, pero nosotros no hemos logrado ese reconocimiento. Y creo que al ver ese nuevo escenario, que implica un compromiso, porque no es que eso va a venir yo simplemente conociendo la instrumentalización de la contabilidad,
Es necesario conocer los fundamentos. En la medida en que entendamos los fundamentos, la profesión se va a volver muy interesante, porque toca muchas esferas de la vida de una compañía. Y nosotros debemos llegar a ser la mano derecha de los administradores de esa compañía. Por eso es que la profesión contable está cambiando. Y yo les diría que una razón es fundamental. El pasar de ese ejercicio instrumental a tener una base técnica mucho más sólida, a tener unos fundamentos y a buscar la forma de comunicar de mejor manera esa información que preparamos, ese es un asunto muy interesante porque nos permite entender los negocios y nos permite ayudarlos a crecer y nos permite también ayudar a los que usan esa información. Yo no creo que haya una profesión en Colombia que esté sometida a un cambio tan drástico como la profesión contable. Venimos 5 años hablando de las normas internacionales de información financiera, que en realidad lo que hacen es que actualizan nuestras bases de principios. Y la actualización de esas bases de principios pues nos lleva a entender que la contabilidad es distinta. Son muchas las áreas de trabajo que se abren cuando uno puede entender la contabilidad de una manera distinta. No se espera que todos los contadores estén con las NIF o que estén con las normas de aseguramiento. Hay muchas áreas de trabajo en el sector público, hay muchas áreas de trabajo a nivel de la administración, a nivel financiero, en la cual nosotros debemos ser protagonistas. No piensen la contabilidad como el que registra y el que después con esos registros hace un informe basado en un plan de cuentas. La contabilidad es distinta. Y hoy tenemos ese espacio que nos está dando este proceso de convergencia hacia estándares internacionales. Y hay grandes desafíos y grandes retos, hay grandes oportunidades, tenemos que construir un proceso para mejorar nuestras capacidades y probablemente en el mediano o largo plazo nuestra profesión va a ser una de las más reconocidas en Colombia y vamos a estar a la par de los contadores profesionales y vamos a poder dar discusiones en las cosas que no estamos de acuerdo y vamos a poder ayudar a las empresas, pero fundamentalmente, ¿sabe qué vamos a poder hacer? Vamos a tener un instrumento, la información financiera, con contadores que aplican estándares, con un alto nivel de comportamiento ético, con unos niveles de supervisión adecuados, y eso va a ayudar mucho a transformar este país, porque es claro que una mejor información financiera ayuda a derrotar la corrupción, que es ahora el elemento fundamental que más nos preocupa en este país. Somos ese instrumento, pero también hay grandes compromisos y grandes oportunidades. Cuando uno habla de contabilidad, algo le pasa a la gente. A uno les da un susto impresionante. Sí. Pero ahorita lo que tiene asustado a la gente es que todo el mundo habla de contabilidad internacional, mejor dicho, eso. Sí. Si yo fallo, me van a ver en todo el bendito mundo. No es que te van a ver en todo el mundo, o sea, lo que sí hay es un gran temor y pues mucho temor es la gran mayoría de los contadores, porque es decir, nos van a decir ahorita que tenemos que aprender cosas nuevas de lo que ya teníamos y que ya lo que teníamos no sirve. Eso es como totalmente reingeniería es totalmente falso. Borre todo y aprenda de cero. No. Ese es el miedo que hay y hay que quitarlo. En realidad hay que quitarlo porque la contabilidad sigue siendo la misma. La contabilidad sigue siendo la misma que nos enseñaron a nosotros hace años. ¿Por qué? La contabilidad es igual en otros países que la nuestra. El fundamento y el principio sigue siendo exactamente igual. Lo que cambia con las normas internacionales es cómo llevar a una realidad financiera más acertada. Pero si tú ves, el activo sigue aumentando en el debe y sigue disminuyendo en el haber. O sea, lo que eso nos no dice nos cambia. Que el registro sigue no siendo igual. No, el registro sigue siendo igual. Yo aprendí a hacer contabilidades y ahora contabilidad internacional, ¿ahora qué hago? No, ahora nos incluyeron fue en unas políticas, ¿sí? Que se vuelven unas políticas administrativas que le conciernen prácticamente a los dueños de cómo quieren que su dinero se vaya viendo reflejado en los estados financieros. Bien, eso lo hace más real. Yo creo que eso es en términos de realidad, porque mi sistema contable sigue siendo el mismo. Total. El análisis empresarial, la realidad empresarial sí cambia. Sí cambia. Mira que la necesidad de que Colombia, en este caso, incluya las normas internacionales en Colombia. Hay otro mito también, ¿no?, que es importante hablarlo aquí. No es el hecho de que porque apliquemos normas internacionales nos volvamos más competentes en el mercado. O sea, la competencia ya viene dentro de mi empresa como soy. O sea, cómo estoy conformado. Son elementos administrativos. Lo que hace que
sea competente internacionalmente es que mis estados financieros se puedan leer en otras partes del mundo con la misma facilidad que se leen allí. Porque mientras yo las regulo y están a partir de mi norma, pues sí, se entienden a nivel nacional. Pero poderlas hacer que se lean en otras partes del mundo, pues quizás me hagan un poco más competente a partir de que voy a tener la facilidad de que otros países puedan leer mi realidad. ¿De acuerdo? Pero no es que solamente me haga competente por ese hecho, ¿no? Claro, tengo que poner de mi parte como empresa para realmente ser competente. Sí, pero lo competente es que yo tenga capacidad competitiva y lo pueda reflejar en un estado financiero, no que yo tenga muy bonitos estados financieros, pero estoy en quiebra. Estoy en quiebra, exacto. Pero el hecho de que te puedan ver y te puedan leer en esos otros países, pues estás teniendo una posibilidad más alta de que te conozcan en el exterior. Y si vamos y presentamos un proyecto de negociación en el exterior y van 3 empresas, ellos van a mirar con qué nos van a revisar, es con la contabilidad. Y seguramente que se preferirán el que más adaptada tenga la contabilidad real. Sobre todo el que cumpla las expectativas de lo que ellos están buscando, porque al fin de cuentas, o sea, al hacer la lectura en normas internacionales, pues todo lo que vamos a hacer, al final sabemos que son estándares, lo que busca un estándar es que todos estamos en una misma línea. Entonces, el que lea esa otra empresa que necesita de mis servicios, pues va a leer y va a interpretar en mis estados financieros que yo tengo lo que él está buscando. Perfecto. Eso me acuerda también de una cosa que vale la pena decirle a la gente sobre la contabilidad, y es que el mundo se está abriendo tanto, sí, que ya tiene, mejor dicho, cuando yo quiero negociar con el mundo, ya tengo que tener todos mis instrumentos financieros claros, explícitos, para que ellos puedan tomar decisiones. Mira que esto es muy importante precisamente para ese pequeño empresario que, a pesar de que no está incluido dentro del régimen fiscal, a estar obligado a llevar contabilidad, como por ejemplo llevándola con unos estándares, podría participar en un mercado internacional, ¿sí? Y no estaría obligado a llevarla fiscalmente. Y sin embargo le podría abrir puertas porque le podrían hacer lectura a su empresa. Eso está muy bien. Bueno, habrían muchas cosas, yo creo que no, y insistimos, no es la primera vez que estamos con la decana de FACAE, pero tampoco es la última, porque esto de la contabilidad sí nos interesa mucho, que el pequeño empresario, que los televidentes vean en la contabilidad una opción de organización empresarial. Sí, de organización. Yo creo que esa es la palabra que más me gusta para decir que la contabilidad no nos complica la existencia, al contrario, la contabilidad nos ayuda a organizarnos, a saber qué tenemos, qué podemos mejorar y qué tenemos que desechar, que es lo donde algunas veces no le ponemos no nos centramos mucho y siempre pensamos en qué más puedo hacer, y a veces no decimos, venga, esto que estoy haciendo lo estoy haciendo mal. Entonces la organización me sirve para eso. Bien, ya se nos acabó el tinto, ya nos toca irnos. Sí, ¿no? Les agradecemos muchísimo el estar con nosotros, doctora Marisol. Insisto, ella no quiere que le digan doctora, pero también las bromas aquí caben en el programa. Gracias por invitarme. Gracias a usted y gracias a ustedes. Nos vemos en 8 días. No se pierdan la cita con nosotros. El tinto preparado antes de arrancar el programa, no durante el programa.